está. Tu palabra es mi verdad y me enseña a confiar. Tu voz me llama con amor. Ven y sígueme, Señor. Quiero caminar contigo hoy. Llevar tu cruz, morir a Dios y vivir solo en tu amor. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. El fin con Dios es vida, el fin con Satanás es muerte. ¿Qué más vino a robar, a matar y a destruir Satanás? Los dos caminos no son fáciles, pero uno te lleva a la bendición, a la victoria y a la vida, y a la presencia con Dios. Y el otro te lleva a la muerte, al robo y a la destrucción. Tan fácil como eso. No es cuestión de decidir nada, las cosas están muy claras. Me gustaría hablarte ahora de los tips de la oración, ¿sí? Mucha gente luego critica, ay que no sabes orar, ay que sencilla, ay no, yo no sentí nada, ¿no? Algunos, ¿no? Pero lo importante no vas a un concurso de oratoria, no vas a un concurso de poesía, no tienes que tomar una maestría o un posgrado, un curso de liderazgo para hacer una oración, ¿sí? Porque quien te califica va a ser Dios. Dice, el que pesa los corazones es Dios. Y dice, no eres tú quien te justifica, soy yo quien te justifica. Quien te justifica. ¿Cómo? Bueno, ¿qué hacía Jesucristo? Dijo, cosas mayores que las que ven que yo hago, ustedes harán. Entonces, muchas veces la oración a lo mejor para algunos puede no caer, pero para otros sí puede ser de impacto esa oración, de trascendencia esa oración. Una vez me dijo una persona que vino a mi negocio, te quedaste corta cuando te dijiste de Dios. Es una bailarina, ¿sí? Y a ella se le estaba cayendo el ojo, estaba perdiendo al parecer la fuerza de los músculos y el ojo se le estaba cayendo, caía lento, opaco, una persona muy empoderada, muy vanidosa, y llega así. Cuando esta persona regresó, ella tenía como 15 días que se había hecho la oración, que fue con el oculista para corroborar y que estaba sorprendido de lo que estaban viendo. No era uno, recuerdo, eran varios los que le habían desahuciado ya su ojo. Y así es con Dios. Con Él no quedamos decepcionados, con Él no quedamos mal ante nadie. Entonces, quien nos justifica es el de la trayectoria que traemos, de la historia que traemos con Él. Y una oración es lo que debe de tener. No debe tener palabras bonitas, no debe tener palabras coordinadas, una voz de locutor o una voz o determinado tipo de voz, ¿no? Sino lo que va a traer es tu conexión con Dios y la fe de la persona, obviamente, que está escuchando, porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si tuvieras la fe de un grano de mostaza, le podrías decir a una montaña, muévete, y se movería. Y entonces también dice que Jesucristo no pudo hacer tantos milagros en Jerusalén porque decían, y no sé que sus hermanas andan entre nosotras y el hijo del carpintero. Sí, entonces lo subestimaban, lo timaban. Aparte, como les decía, hay una cita que dice, no hay profeta sin honra sino en su propia casa, en su parentela y en su tierra, ¿no? Muchas veces también la gente por sí misma se cierra las puertas, al subestimarte, al timarte, al no ver en ti el cambio, al no ver en ti el efecto de lo que estás haciendo, al no ver a Dios contigo, ¿no? Y Dios obrando en ti. O sea, ya no eres la persona aquella que conocieron, aquel que creció entre ellos, sino que eres alguien que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque Juan Pérez, porque el otro, no pueden hacer lo mismo que tú, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debe haber? Dice, la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Otra cita es, ese por un lado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tienes que trabajar en ser una persona justa, que es justo dar a cada quien lo que le toca. ¿Y qué implica esto? Implica, primero que nada, el conocimiento de saber qué es lo que está bien y lo que está mal para Dios, para encuadrar
en aquella persona que es digna de ser parte de un pueblo de reyes y sacerdotes, ¿sí? Después tener la valentía, porque dice, los valientes somos los que arrebatamos el reino de los cielos, y tener el valor para poder ejercer esa justicia, incluso con nuestros propios hijos, porque muchas veces he escuchado esta frase que dice, para mí, todos son mis hijos y yo a todos los quiero igual. Ah, sí, pero tienes un hijo bien malandro, tienes una hija bien buena, y así, ¿no? Entonces, este es un tip por un lado. Por otra parte, pues el ser valiente, ¿no? No importándote quién sea, incluso a los padres mismos les dice, no seas de piedra de tropiezo para tus hijos, ¿no? Entonces, reprende a los padres, también dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que hay que ser valiente, ¿sí? Y honrarlo muchas veces no es darles gusto, ¿sí? ¿Quieres que tu padre sea salvo? ¿Quieres que tu madre sea salva? Entonces tienes que reprenderlo en lo malo que andan. Y eso implica muchas veces que tú ya no seas el hijo preferido, que tú ya no seas el hijo que encuadra en aquel hijo que ellos querían, ¿no? Vanidoso como ellos, soberbio, prepotente, injusto, hasta malo. He sabido de padres que hasta premian a sus hijos, ¿no? Sino que ya va a ser, dice, al que se le ama se le reprende, ¿sí? Entonces, ser valientes para administrar la justicia de Dios debidamente y encuadrar. Otro tip es 1 hizo a 1000 y 2 a 10,000. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Una multiplicación, ¿sí? Entonces, también dice, si 2 se pusieren de acuerdo, se hará, ¿sí? Entonces, ¿qué implica todo esto? Implica no tener una secuencia de oración, ¿sí? Sino que dejarte llevar por el Espíritu Santo, porque también dice, no te preocupes por cómo quieres decir, porque en ese momento te serán dadas las palabras, porque no eres tú quien habla, sino el Espíritu de Dios a través de ti, ¿sí? El dejarte llevar, el entrar en su presencia, el cumplir cada uno de sus mandatos, como dice, a los atrios del Señor se entra con alabanza, que es lo que yo hago, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que me ha enseñado el Señor es muchas veces en una oración, otra de las cosas que me ha enseñado el Señor es que, bueno, Él dice en su palabra, todo lo que hagas y digas, hazlo en el nombre de Cristo Jesús, porque si no, no has dicho ni has hecho nada. Sí, es decir, así sellamos una oración. ¿Por qué? Porque recordemos que Jesucristo vino, hizo un pacto con el enemigo por nosotros. Que fue dar su vida misma por nosotros. Acuérdense que anteriormente era corderos los que se presentaban, palomas, ¿sí? Animalitos sin imperfección, los que se presentaban en ofrenda para como un sacrificio, ¿sí? Por los pecados cometidos del pueblo. Entonces, él mismo como persona, como hijo de Dios, como alguien sin tacha, perfecto, el único sobre la tierra, porque dice, entre los hombres uno se halló y entre las mujeres ninguna, y no se vanaglorien los hombres, se refiere al Señor, aunque es muy vasto, y quizás también pueda decir que pues el hombre tiene más fortaleza que la mujer, tal como pasó con Adán y Eva, ¿no? Que la primera que cayó fue Eva, aunque no, muchos quieren justificar a Adán, pero en realidad pues también cayó, pecado es pecado, dice, y dice, la salvación es personal, ¿sí? Las decisiones son personales, nadie influye sobre nosotros somos libres, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Otra cosa que me ha enseñado el Señor es que también muchas de las veces pues no tenemos esas cualidades o esa formación y no las requerimos porque Dios no las pide, ¿sí? Entonces, ante Él es el que dice, es un hijo que yo amo, es un hijo que yo escucho, es un Dios vivo, sí, que nos oye, que nos ve, que nos escucha y que nos habla. Y ya te hablaré de esa parte, pero entonces muchas veces se nos barren algunas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues por lo mismo que les comento, y también porque a lo mejor dice, no digas vanas repeticiones, porque dice la palabra de Dios, no a lo mejor, ¿sí? Era una palabra, es una palabra que yo usé para decir otra cosa, pero bueno, el Espíritu Santo está poniendo esto. Dice, cuando ores no digas vanas repeticiones, porque el Señor sabe lo que tú necesitas antes de que lo digas. Él conoce nuestro corazón. Entonces, una de las cosas que me ha enseñado el Señor al terminar, cómo termina una oración, es, Señor, complementa lo que se me haya pasado. Tú conoces mis necesidades, conoces mis circunstancias, mi historia, conoces a mis opresores,
Tú sellas, Señor, esta oración supliendo mis deficiencias. Tú sabes lo que yo necesito, tú me conoces más que yo a mí mismo y yo me pongo en tus manos. Tu justicia es mejor que la mía. Me ha pasado que muchas veces yo le digo, ay, Señor, cuando estoy muy molesta, ¿no? Porque dice, no vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Ese es otro tip. Es decir, tú te tienes que poner en manos de Dios. Entonces, muchas veces yo estoy molesta y eso es normal. Dice, Señor, tardo para airarse, pero se aira, ¿sí? ¿Cuánto más nosotros? Entonces, que somos carne, que somos débiles. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en ocasiones le digo a él, ¿sí? Porque recordemos que luego vamos con otra persona. De hecho, dice, entre todos tus amigos escoge uno, nada más, para contarle tus problemas. ¿Y quién es ese? El Señor, ¿no? Entonces, bueno, o a uno muy inteligente que tengas después, ¿no? Entonces, le digo en veces, Señor, por favor, dale esto, hazle esto, es que se merece esto, y hasta con fundamentos bíblicos, ¿no? Y después el Señor me pone otro mensaje y me habla, ¿sí? Y me dice, ¿qué te parece esto? ¿No? Y digo, ¡ay, esta justicia! O cuando me dicen, le pasó esto, digo, ¡ay, nunca lo hubiera pensado así! Pero es excelente.